profesor y compañeros, en esta oportunidad vamos a exponer sobre la validez temporal de la ley penal, tema que estudia la aplicación de la ley penal en relación con el tiempo y que busca determinar qué normas deben aplicarse cuando existen cambios legislativos en el momento en el que se cometen hechos y en el momento en el que se juzgan. La validez temporal es importante porque las leyes no pertenecen inalterables. Con el paso del tiempo pueden ser modificadas, sustituidas o derogadas por el legislador. Sin embargo, el derecho penal necesita establecer reglas que permitan resolver los conflictos que surgen cuando una ley cambia. El principio fundamental en esta materia es el principio de irretroactividad de la ley penal. Este principio señala que una ley solamente puede aplicarse a hechos cometidos después de su entrada en vigencia. En esta consecuencia, ninguna persona puede ser castigada por una conducta que no estaba prevista como delito al momento de realizarse. Este principio tiene su fundamento en el principio de legalidad, expresado en la fórmula latina nullum crimen, que significa que no existe delito ni pena sin una ley prevista. Gracias a esta garantía, las personas pueden conocer con anticipación cuáles conductas están prohibidas y cuáles son las consecuencias jurídicas de sus actos. Por ejemplo, si una conducta era completamente lícita en el año 2024 y una ley aprobada en el 2025 la convierte en delito, dicha norma no podrá aplicarse a quienes actuaron antes de su entrada en vigor. Esto protege la seguridad jurídica y evita decisiones arbitrarias por parte del Estado. Sin embargo, existe una excepción denominada retroactividad favorable o principio de favorabilidad. Este principio permite que una ley posterior se aplique a hechos anteriores cuando benefician al imputado o al condenado. Por ejemplo, si una nueva ley reduce una pena o elimina el delito de la persona, puede beneficiarse de la modificación. En conclusión, la regla general es la irretroactividad de la ley penal, pero cuando una nueva norma resulta más favorable para el acusado, el ordenamiento jurídico permite su aplicación retroactiva en busca de una solución más justa. Continuando con la exposición, abordaremos otras figuras importantes relacionadas con la validez temporal de la ley penal, lo que es la ultraactividad de la ley penal y las leyes temporales y excepcionales. Primero, la ultraactividad se presenta cuando una ley que ya no se encuentra vigente continúa aplicándose a determinados casos. Esto ocurre principalmente cuando la ley derogada resulta más favorable para el imputado que la nueva legislación. En estos supuestos, aunque la norma haya sido sustituida, puede seguir produciendo efectos jurídicos para garantizar el respeto al principio de favorabilidad. La ultraactividad demuestra que la aplicación de la ley penal no depende únicamente de cuál norma se encuentra vigente en el momento de la sentencia, sino también de cuál resulta más beneficiosa para la persona sometida al proceso penal. Por otro lado, existen las llamadas leyes temporales, que son aquellas dictadas para regir durante un periodo previamente establecido. Desde el momento de su creación se conoce la fecha o condición. Esa determinará su finalización. También nos encontramos las leyes excepcionales, que son promulgadas para responder a circunstancias extraordinarias, como emergencias nacionales, conflictos internos o situaciones de crisis que requieran medidas especiales por parte del Estado. Una cuestión importante es que los hechos cometidos durante la vigencia de estas leyes generalmente continúan siendo juzgadas conforme a ellas, incluso cuando posteriormente hayan perdido vigencia. De esta forma se evita que la expiración, digamos así, de la ley elimine la responsabilidad derivada de conductas realizadas mientras la norma está en vigor. Bueno, y para finalizar, podemos afirmar que la validez temporal de la ley penal constituye un mecanismo esencial para garantizar la seguridad jurídica y la correcta aplicación de la justicia.
a través de principios como la irretroactividad, la retroactividad favorable y la ultraactividad. El derecho penal busca proteger los derechos fundamentales de las personas y asegurar que las leyes se apliquen de manera justa y coherente en el tiempo. Saludos cordiales, mi nombre es Rixo Quintero. Continuando con el tema 8, el ámbito temporal de la ley penal, me corresponde abordar acerca de la eficacia en el tiempo, resaltando la relación espacio-delito. Para entender la eficacia en el tiempo es importante recordar que la eficacia es la capacidad de la ley para producir los efectos jurídicos para lo que fue creada desde el tiempo en que entra en vigor hasta que es derogada. Así pues, el sistema de justicia tiene el objetivo de investigar delitos y sancionar de forma rápida y útil, usando para ello un conjunto de reglas que determinan cuál ley penal debe aplicarse cuando existe una sucesión de leyes entre el momento de la comisión del delito y el momento del juicio o la condena. César Beccaria no desarrolló técnicamente la teoría moderna de la eficacia temporal y espacial de la ley penal como aparece en algunos códigos penales. Sin embargo, sus principios expuestos de los delitos y las penas sirvieron de fundamento para los principios actuales de legalidad, irretroactividad y seguridad jurídica. Para Roxin y Jeschek, la eficacia de la ley penal constituye una garantía fundamental frente al poder punitivo del Estado. Ellos fundamentan esta regla en el principio de legalidad y en la seguridad jurídica. La ley aplicable es, en principio, la vigente al momento de la realización del hecho punible. En el tiempo, protege la seguridad jurídica mediante la irretroactividad, salvo que una ley posterior resulte más favorable para el acusado. La eficacia en el tiempo de la ley penal tiene una importancia práctica porque permite resolver reformas penales, cambios en las penas, derogación de delitos, creación de nuevos delitos, sucesión de leyes penales y aplicación de leyes más favorables. La eficacia en el tiempo de la ley penal no estudia dónde ocurrió el delito, ámbito espacial en este caso, sino cuándo ocurrió, porque de ello depende la determinación de la ley penal aplicable y protección de los derechos fundamentales del imputado. La naturaleza temporal de cada delito influye directamente en la determinación de la ley aplicable, siendo estos, por su ocurrencia en delitos instantáneos, los que se consuman en un único momento. Delitos permanentes, la conducta ilícita se prolonga en el tiempo. Delitos continuados. Varios actos semejantes forman una sola unidad jurídica. Para evitar vacíos legales, los códigos penales suelen utilizar las siguientes teorías para ubicar especialmente el delito. Teoría de la actividad, defendida por gran parte de la doctrina moderna. El delito se considera cometido cuando el autor realiza la acción u omisión. Teoría del resultado. El delito se considera cometido cuando se produce el resultado. Teoría mixta o de la ubicuidad temporal, aceptada por diversos autores contemporáneos para resolver casos complejos. El delito puede vincularse tanto al momento de la acción como al momento del resultado. La tendencia actual del derecho penal comparado es favorecer la teoría de la actividad para determinar el momento de la comisión del delito. Por ser la que mejor protege los principios de legalidad y seguridad jurídica, no obstante, algunos ordenamientos y sectores doctrinales recurren a soluciones mixtas o de ubicuidad temporal cuando la conducta y el resultado se producen en momentos diferentes, evitando así vacíos legales y conflictos de aplicación de la ley penal en el tiempo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonella Lucente y les hablaré un poco sobre el principio de legalidad. Ok, ¿qué es el principio de legalidad? El principio de legalidad es la columna vertebral de todo Estado de Derecho y la mayor garantía de libertad de los ciudadanos frente al poder absoluto del Estado.
En esencia, este principio establece que ningún órgano del poder público puede actuar si no es sobre la base de una ley previa que lo autorice, y que ninguna persona puede ser sancionada por un acto que no esté expresamente prohibido por una ley antes de que dicho acto se cometa. Para el derecho penal, esto significa que el Estado no puede inventar delitos ni penas de forma improvisada, asegurando que las reglas del juego sean claras y conocidas por todos de antemano. Ok, para entender a fondo su alcance debemos estudiar sus cuatro exigencias fundamentales, conocidas clásicamente como la ley previa, escrita, estricta y cierta. La ley previa prohíbe aplicar leyes nuevas a hechos pasados, salvo que beneficien al reo. Por ejemplo, si hoy entra en vigor una ley que prohíbe el uso de ciertos envases plásticos en los comercios, el Estado no puede multar a un comerciante por las ventas que realizó la semana pasada, ya que en ese momento su conducta era perfectamente legal. La ley escrita exige que las normas provengan del poder legislativo legítimo, descartando la costumbre como fuente para crear delitos. Tenemos la ley estricta, que prohíbe de forma tajante la analogía, es decir, aplicar una ley a un caso similar pero no regulado. Y por último, la ley cierta obliga al legislador a redactar las normas de manera clara y precisa, ya que las leyes ambiguas abren la puerta a la arbitrariedad judicial. En el ordenamiento jurídico venezolano, este principio goza de un blindaje constitucional de máxima jerarquía. Su manifestación general se encuentra consagrada en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual delimita las atribuciones del poder público a lo establecido en la Carta Magna y en las leyes. Asimismo, en el ámbito de los derechos ciudadanos y en el debido proceso, el artículo 49 de nuestra misma Constitución, que como dije anteriormente, es la norma suprema que rige el derecho a la defensa y a las garantías judiciales en el país, establece textualmente en su numeral 6 que nadie puede ser sancionado por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en las leyes preexistentes. Una garantía que se complementa perfectamente con el artículo 1 del Código Penal venezolano, el cual dispone formalmente que nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviese expresamente previsto como punible por la ley ni con penas que ella no hubiera establecido previamente. Y finalmente, es crucial destacar la evolución histórica y el impacto político de este principio, cuyo origen se remonta a la Carta Magna inglesa de 1215 y las revoluciones liberales del siglo XVIII como un freno al absolutismo monárquico. Hoy en día el principio de legalidad no es un simple formalismo técnico, sino una barrera democrática indispensable. Sin él, la seguridad jurídica dejaría de existir, la actuación del Estado se volvería impredecible y los ciudadanos quedarían en un estado de total indefensión. De allí que la salud de una democracia se mida fundamentalmente por el respeto absoluto a la legalidad de los actos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carol Nailo Usado y les estaré hablando un poco del principio de retroactividad. ¿De qué trata este principio? Es un concepto fundamental del derecho y las leyes que determina si una ley puede aplicarse o no a hechos que ocurrieron en el pasado, antes de que esta ley haya sido aprobada. El principio de retroactividad solo se aplica de manera excepcional cuando una ley lo dice expresamente o cuando se trata de una manera muy específica que busca proteger a las personas. El ejemplo más importante lo tenemos en el derecho penal, a través de la retroactividad de la ley más benigna. Si la nueva ley castiga más o crea un delito, no puede ser retroactiva. Se aplica la antigua ley que estaba vigente cuando se cometió el hecho. Si la nueva ley beneficia al acusado, sí es retroactiva. Si la nueva ley reduce la pena del delito o hace que un acto deje de ser delito, se aplica la nueva ley de inmediato, aunque haya cometido el hecho años atrás. Esto se hace por principio de humanidad. En nuestro país, este principio tiene rango constitucional, como lo es el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo deja totalmente claro.
donde nos expresa que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo excepto cuando imponga menor pena. Muchas gracias. Hola a todos. Imaginemos por un momento que hoy deciden salir a la calle vistiendo una camisa de color verde. Todo normal, ¿verdad? Pero resulta que mañana la Asamblea Nacional aprueba una ley que dice a partir de hoy vestirse de verde es un delito. Y por la tarde la policía te busca por la camisa que usaste ayer. Sería justo, obviamente no, pero para evitar esto existe el principio de irretroactividad en nuestro país. El artículo 24 de la Constitución lo dice claro. La ley no tiene efecto retroactivo. Las normas penales miran al futuro, nunca al pasado. Como explica el doctor Hernando Grisanti Avelado, en sus conocidas lecciones de derecho penal, el Estado no puede castigarte hoy por una conducta que ayer era perfectamente legal. Esto se basa en la seguridad jurídica, que necesitamos saber a qué atenernos antes de actuar. El maestro de la doctrina venezolana, José Rafael Mendoza Troconis, señalaba en su curso de Derecho Penal que este principio es, en el fondo, una garantía de libertad. El Estado no puede cambiar las reglas de juego a mitad de la partida. Pero en Venezuela hay una sección consagrada en el mismo artículo 24 de la Constitución y en el artículo 2 del Código Penal. Si una nueva ley beneficia al procesado, entonces sí se aplica hacia el pasado. O sea, si alguien cumple condena por un delito y mañana la Asamblea Nacional reforma la ley y reduce esa pena a la mitad, esa persona se beneficia inmediatamente. Sobre esto, el doctor Alberto Arteaga Sánchez, en su emblemático manual Derecho Penal Venezolano, nos recuerda algo fundamental. Cuando la sociedad o el legislador entienden que una pena ya no es necesaria o debe ser menor, carece de sentido seguir aplicando la ley vieja, porque el derecho penal siempre debe aplicarse hacia lo que sea favorable para el ser humano. En conclusión, la irretroactividad en Venezuela es nuestro escudo protector. La regla es que la ley penal mire hacia adelante, pero si trae un beneficio, se le permite mirar hacia atrás. Muchas gracias. Soy Fabián y Socorro. Hoy vengo a exponerle la sucesión de leyes. La ley humana está sometida a limitaciones temporales. La ley tiene un proceso de formación, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República, que culmina con su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial. Desde ese momento se hace obligatoria, a menos que la misma ley indique una fecha posterior para su entrada en vigencia, lo cual está expresadamente señalado en el artículo 1 del Código Civil venezolano. La sucesión de leyes ocurre cuando una ley que regula determinados hechos se extingue y otra la sustituye, ocupando su lugar, quedando regulados esos hechos por otra ley, que debe aplicarse a los hechos realizados bajo la ley derogada. En materia penal, se plantea el problema de la sucesión de leyes con las características propias de esta rama, señalándose tres hipótesis que pueden darse. Número 1. En relación a la ley penal creadora de delitos, cuando surge una nueva ley que establece tipos penales que tipifica hechos no prohibidos o no considerados como punibles. Solución. Se aplica el principio de irretroactividad. La ley nueva no puede mirar hacia el pasado. A la persona no se le puede procesar ni castigar porque cuando actuó su conducta no estaba prohibida. Y la número 2, cuando se promulga una ley penal que deroga delitos, cuando se eliminan incriminaciones, esto es, cuando se quita el carácter de punible
a un hecho considerado como tal en la ley precedente. Solución. Se aplica la retroactividad benigna. La ley nueva viaja al pasado y tiene un efecto total. Si la persona estaba siendo juzgada, el proceso se cierra. Si ya estaba condenada en prisión, queda en libertad inmediata y se borran sus antecedentes penales. Para continuar con el tercer tipo de hipótesis, nos conseguimos con la Ley Penal Modificativa de los Delitos, que se refiere cuando se modifica el tratamiento penal de un hecho, el cual es considerado como punible. Este tipo de modificación es conocida como más severa, es decir, cuando se aumenta la pena o se cambia por una de mayor magnitud, se incluyen nuevos atenuantes o se excluye de atenuantes, aumenta el lapso de la prescripción de la acción penal o la convierte en enjuiciable de oficio un delito que, según la ley anterior, solo podía perseguirse a través de la instancia de la parte agraviada. También tenemos la hipótesis modificativa más benigna, que se refiere cuando se reduce la cuantía de la pena o cuando se asigna pena de prisión a una que tenía pena de presidio. Se eliminan agravantes consagrados en la ley anterior y se establecen nuevos atenuantes. Se disminuye el lapso de la prescripción de la acción penal y se transforma un delito de acción pública en un delito de acción privada. Todos estos problemas de la asociación de las leyes se rige únicamente por una regla general, que es el principio de irretroactividad de la ley, por lo que no puede aplicarse a hechos que ocurren después de su extinción. Según nuestro ordenamiento jurídico venezolano, todas estas excepciones generales se admiten por el principio de la retroactividad de la ley, el cual está establecido en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por otro lado, las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al condenado y pueden publicarse si hubiere ya sentencia firme de que el condenado estuviese cumpliendo una condena. De acuerdo a las diversas posibilidades que pueden darse en relación a la asociación de las leyes y a este tipo de principios, se aplican ciertos criterios. En el caso de que una ley se considere como un delito, una conducta no incriminada en la ley anterior. En este caso, se aplica el principio de la irretroactividad de la ley penal. En el caso de que la nueva ley deje de ser considerada como un delito de hecho procedentemente tipificado como tal, se aplica el principio de la retroactividad de la ley penal. Si el Estado quita un derecho de carácter punible, ello significa que ya no quiere ser castigado. En el caso de que la nueva ley modifique el tratamiento penal determinado por hechos delictivos, es considerado por la ley anterior y debe distinguirse de dos maneras. Si la nueva ley resulta favorable para el condenado, no puede ser aplicada. En este caso es irretroactiva y por ello debe aplicarse la ley vigente para el momento en que ocurrió el hecho. Y el segundo caso es si la nueva ley resulta favorable para el condenado, tendrá un efecto retroactivo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luz Marina Jiménez de Rodríguez y hoy les vengo a disertar un poco sobre lo que es el tempus commissi delicti para el derecho penal. Esta es una palabra que proviene del latín y significa tiempo de comisión del delito. Es el momento exacto en que el sujeto activo realiza una conducta típica. Y esto es clave para determinar la ley aplicable y la prescripción y capacidad del imputado. Este tiene un principio general. Se aplica la ley vigente al momento de la acción u omisión, aunque el resultado se produzca después. Un ejemplo de ello lo vemos en un envenenamiento. Este puede causar la muerte no de inmediato, sino una semana o meses después. El tiempo de comisión del delito también tiene unas excepciones, como lo son delitos permanentes en el que se sigue consumando mientras dura la situación antijurídica. Ejemplo, un secuestro que se entiende cometido tanto al inicio como durante el mantenimiento de la persona en cautiverio. Los delitos continuados, donde varias acciones
que violan el mismo bien jurídico se unifican como un solo delito. El tempus suele fijarse al ejecutar el último acto, y la ley intermedia más favorable significa que si entre el hecho y el juicio hubo una ley más benigna que luego se derogó, puede aplicarse la retroactividad de la ley. Ahora, ¿cuál es la importancia del tiempo de comisión del delito? Su importancia radica en que la prescripción, que es el plazo que comienza a correr desde que el tempus commissis delicti es consumado, y la sucesión de leyes penales se aplica a la ley vigente al momento del hecho, salvo que una posterior sea más favorable para el reo. La imputabilidad que se juzga según el estado mental del autor en ese instante, no en el momento del resultado del juicio. Podemos decir que el tempus commissis delicti fija un anclaje temporal de la responsabilidad penal, garantizando seguridad jurídica y evitando aplicaciones retroactivas arbitrarias. Muchas gracias. Buenas, soy Sisto Coronel y os voy a hablarles sobre las leyes intermedias en el derecho penal venezolano. Como abogados sabemos que la regla general es que los delitos se juzgan con la ley vigente al momento de cometerse el hecho, el así llamado tempus regit actum. Sin embargo, el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 2 del Código Penal imponen la gran excepción, la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable, o la ley intermedia, la cual aparece cuando hay una sucesión de 3 leyes en el tiempo. Es aquella norma que no existía cuando se cometió el delito y que ya fue derogada cuando el juez va a dictar la sentencia. Su vigencia ocurrió exclusivamente en el medio del proceso penal. El dilema jurídico que esto trae es que podemos aplicar una nueva ley ya que ya está muerta o derogada. En el derecho penal venezolano la respuesta es un rotundo sí, siempre y cuando haya sido la ley más benigna para el procesado. Para que proceda a su aplicación, en los tribunales se deben cumplir 3 condiciones. 1. Una sucesión cronológica del menos 3 leyes. 2. Que la ley intermedia sea efectivamente más favorable, reduzca la pena o mejore las condiciones de reclusión, por ejemplo. Y 3. Que el proceso penal siga abierto o el sujeto esté cumpliendo condena, ya que la favorabilidad penal rompe incluso la rigidez de la cosa juzgada. En conclusión, la aplicación de la ley intermedia es la prueba de que en Venezuela el principio pro reo y los derechos fundamentales están por encima de los formalismos temporales. El Estado prefiere ultraactivar una ley ya derogada antes de aplicar una pena que el propio legislador en algún momento del interno consideró excesiva o injusta. Buenos días a todos, les habla María Inés Soto. Le vengo a dar una breve explicación sobre las leyes temporales. Son normas jurídicas creadas con una fecha de caducidad de antemano. A diferencia de las leyes ordinarias que nacen para durar indefinidamente hasta que otra ley derogue, estas leyes tienen la estructura de un reloj de arena. Se apagan solas cuando se cumple el plazo o la condición por las que fueron creadas. Las características son vigencia predeterminada, su fecha de término o el evento que las finaliza. Está fijada en el propio texto de la ley. Autoderogación. No necesitan que el Congreso vote una nueva ley para eliminarlas. Muere automáticamente. Excepcionalidad. Se dictan para responder a situaciones extraordinarias, transitorias o de emergencia. Los tipos de leyes temporales. Leyes a plazo fijo. Tienen una fecha de calendario o un número de días, meses exactos de duración. Un ejemplo sería la Ley de Presupuesto General del Estado. Se aprueba exclusivamente para durar un año. Sería desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Las leyes de situación o de emergencia
se podría decir leyes de circunstancia. Su vigencia no depende de una fecha, sino de que desaparezca la situación que las provocó. Un ejemplo sería las restricciones de movilidad o leyes fiscales especiales durante una pandemia o un estado de alarma o una guerra. Cuando el peligro cesa, la ley pierde vigencia. En resumen, las leyes temporales son las herramientas quirúrgicas del derecho. Sirven para resolver problemas específicos en momentos específicos, garantizando orden sin eternizar medidas que solo deben ser excepcionales.